Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo los temas que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y en este programa estaremos conversando sobre industrias culturales en Cuba, sus desafíos y potencialidades. Para eso tenemos tres invitados. Ellos son Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura, bienvenido. Gracias. La profesora e investigadora de la Facultad de Comunicación, Hilda Saladrigas, bienvenida. Gracias. Y Jorge Gómez, músico, director de la agrupación Moncada y presidente de Cuba Disco. Con ellos estaremos hablando en este programa. Quédese con nosotros y iniciamos. Luego de 2 años sin celebrarse debido a la pandemia de la COVID-19, quedó inaugurado este lunes en Expo Cuba la 38ª Feria Internacional de La Habana, con la participación de representantes de 62 países y 400 empresas. Con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz destacó que en esta concurrencia demuestra el compromiso de empresarios extranjeros de continuar apostando por Cuba. La economía mundial se está separando en bloques adversarios como producto de las rivalidades entre Estados Unidos y China, lo que podría conducir a una nueva guerra fría, advirtió la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en entrevista con el diario The Washington Post. En este sentido, manifestó que provocar una nueva guerra fría sería muy irresponsable. En una economía mundial fragmentada en bloques rivales, la actividad global se reduciría en 1,5%. Unilever Sushel S.A., empresa mixta establecida como usuario de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, inauguró este lunes una planta para la confección de productos para la higiene personal y del hogar. La inauguración de esta fábrica, fruto de la alianza entre Unilever y la compañía cubana Nexus, contó con la presencia del primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz. La población mundial llegó a los 8.000 millones de habitantes, una población 4 veces mayor de la que había en el mundo en 1927, de acuerdo con una publicación de la Organización de las Naciones Unidas. La revisión 2022 de las estimaciones y proyecciones de la población de la ONU proyecta que esa población alcanzará los 9.000 millones en 15 años y 10.000 millones en el año 2058. Esta semana también llegó a La Habana una nueva central flotante para la generación eléctrica, que una vez sincronizada sumará al sistema eléctrico nacional unos 110 megawatts de potencia. Esta patana, como también se le conoce a estas centrales flotantes, será la 7ª instalación en el país, uniéndose a otras radicadas en la Bahía del Mariel y la Bahía de La Habana. ¿Qué son las industrias culturales? ¿Cómo puede insertarse un país como el nuestro, bloqueado y pequeño, en un mundo globalizado y dominado por grandes transnacionales? ¿Se explotan todas las posibilidades para ello? Estas serán algunas de las preguntas que trataremos de responder en este programa. Ya iniciamos y comienzo preguntándoles, ¿qué se entiende por industrias culturales? Profe. Bueno, a la teoría le da el gusto comenzar. La definición es bastante controversial y ha devenido en el tiempo, conceptualmente hablando. Frankfurt, la Escuela Crítica de Frankfurt, alemana, es la que comienza denomina, ni siquiera se dedicó a definir plenamente el concepto. Habló de la industria cultural, ante una preocupación importante por lo que se veía venir ya con la prensa, pero en este caso fundamentalmente con el cine, y una masificación de los gustos culturales que se podía producir a partir de la serialización de la producción para llevarlo a gran escala. Había una gran preocupación en esta escuela, en la Europa de entreguerras, vamos a decirlo de esta manera, porque efectivamente pudiera producirse una devalorización de la estética, ante todo, por supuesto, de la expresión ideológica, que esto es muy importante tenerlo en cuenta también, en este concepto y en esa preocupación que tuvo esta escuela, hacia lo que era la obra de arte clásica, la que se exponía en los salones, la que un poco también respondía a una cultura de clase, porque el gusto estético pues tenía que estar refinado, evaluado y tal. Un poco por ahí comienzan los orígenes de este enfoque que devino posteriormente, en 1978 la UNESCO lo declara, lo transforma en concepto o lo denomina industrias culturales. Ya a esta altura estamos ante un desarrollo muy fuerte, básicamente de áreas productivas como son culturales, toman el acervo de la base. Aquí hay que distinguir entonces entre lo que es la cultura como un fenómeno que están en las raíces de nuestras vidas, de nuestra identidad per se, individuales, colectivas y nacionales, e incluso globales,
y ese fenómeno de producir, digamos, una obra de arte o producir elementos que se inspiran en esa cultura o que toman de ella ritualidades, características, cualidades. Un poco hay que tener esa distinción. O sea, y el peligro de que confundamos el arte con la cultura, que en el hacer esa y en esa producción serializada, que tiene sus características y sus reglas de juego, pues pueda salir perjudicada la cultura como fenómeno y como proceso. Y bueno, posteriormente en el avance del concepto se ha llegado al concepto de industrias creativas. Este concepto tampoco es casual y es porque está incorporando a lo tradicional, vamos a decir, los grandes medios de comunicación, la producción artística, digamos, de las salas de los museos, donde también se genera un patrimonio o se conserva y se exhibe. Estamos hablando de la cuestión de los museos, de la industria del libro, de la música, la discografía, en fin, todas esas gamas que se fueron articulando, llevando esos productos comunicativos al nivel de mercancía intercambiable, a la cual además hay una fuerza de trabajo que le pone valor, ¿ya? Y valor de cambio, valor de uso en el mercado. Y esto de industria creativa, que es como que ya un poco la última, bueno, no la última, diríamos que la penúltima definición, porque apareció después la de industrias, la industria naranja, ¿no? Que es la última que estamos ahora debatiendo. El de industria creativa le incorpora todo lo concerniente al desarrollo del conocimiento como un contenido que también se comienza a comercializar. Por lo tanto, aquí entran aristas que tienen que ver con la innovación científica, con las producciones científicas y su circulación en un mercado del libro que no es el literario, que tiene otras características. Por tanto, otro aspecto importante es la producción de un conocimiento sobre la base de la tecnología y lo que ella aporta a este campo. Y por último, decir entonces que en ese devenir muy rápidamente aparece ya en los últimos tiempos el concepto de industrias, la industria naranja, un polémico concepto que pudiéramos después abundar sobre él. Sin duda es un concepto que ha ido evolucionando. Jorge, por favor. No, mira, a mí me parece muy atinado el modo en que ella ha organizado estos siempre polémicos términos. Incluso hay un término que no sigue esta estratificación que has hecho, que es el de la industria del ocio. Uh-huh. Porque hemos llegado al punto de decir, los videojuegos, por ejemplo, tienen mucho de artístico, hay diseños tremendos, hay tecnología, y eso forma parte de esto que no son industrias culturales, pero forman parte de esta industria y además en muchos casos empiezan no solo a contaminarse uno con el otro, sino empiezan a hacer un contrapunto. Y muchas veces algunos de los productos de la industria del ocio se dan de narices con el buen arte, otras veces no. Uh-huh. Y entonces creo que, decía, no rectificando lo que dice la compañera, sino porque creo que efectivamente son términos que tenemos que tener en cuenta. Lo único que sí, y creo que en eso estamos de acuerdo todos, partiendo de la Escuela de Frankfurt, por supuesto, de que efectivamente esto significa una industria, con todos los peligros y los desarrollos que significa, con todas las bondades y todas las terribles consecuencias que pueden tener las industrias en cualquier tipo. Una gran industria puede contaminar un pueblo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en esto hay un poco, el símil, un poco rebuscado, lo acabo de encontrar aquí, pero me parece que tenemos que tener en cuenta eso, de aquel estado primigenio en que el receptor de la obra artística estaba pegado al productor, la canción que te canté en la ventana y el poema que escribí y lo publicaron en el barrio, al hecho de que hoy día estamos exactamente acabados de entregar los Grammys latinos. Uh-huh. Y los Grammys latinos se producen en un lugar y al mismo tiempo lo están viendo en 200, 300 lugares diferentes, reproducidos por un conjunto de elementos donde están elementos de propaganda, de diseño, de marketing, elementos tecnológicos para que todo eso llegue. Entonces, quiere decir que entre aquello primigenio, bonito, aquello que todo el mundo siente que es el arte,
esa expansión del espíritu, esa posibilidad de comunicación en un sentido superior, hoy día, en la mayoría de los casos, vamos a dar la serenata que sigan existiendo, pero en la mayoría de los casos tienen una mediación tremenda entre esto que es el hecho artístico y, por ejemplo, estoy seguro, yo no vi la ceremonia de los Grammy, no por ningún prejuicio, que no tuve tiempo de verla, pero efectivamente ahí hubo seguramente mucha creatividad, grandes artistas, diseñadores, etcétera, que trabajan para esto. Bien, y entonces llegan unos resultados que siempre, por lo que abogan es por ser una plataforma de lanzamiento de no solo de productos, que como ella muy bien decía, son mercancías. Tengamos o no nosotros una especie de reticencia, porque a veces cuando decimos la mercancía, que significa una determinada obra de arte, parecería que, como ella dice, hay que distinguir lo que es el elemento artístico y el elemento puramente mercantil. No es tan fácil muchas veces hacerlo, y en realidad yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tratar de dejarle de tener miedo a ciertos nombres. Creo que en el problema de las industrias creativas, y como tú estabas diciendo, cómo nos insertamos desde un país, bueno, primero que todo tratando de llegar a la mayor profundidad posible y tratando de quitarnos algunos prejuicios que no nos llevarían a mucho más adelante. Vamos a escuchar a Jacomino. Jacomino, le pregunto, ¿qué se entiende por industrias culturales? Y además le añado, ¿existen en Cuba industrias culturales? Buenas noches. Yo no soy un teórico del tema, pero sí me doy cuenta de que el término industrias culturales va mucho más allá hoy en día de la primera idea que te viene a la mente cuando uno ve esas dos palabras juntas. Porque uno tiende a asociar de manera inmediata a la industria cultural con la producción seriada. Y eso va mucho más allá hoy por hoy. Y probablemente el ámbito donde más nos podamos insertar nosotros no sea justamente el de la producción seriada, sino el de la circulación. Porque nosotros somos grandes productores. Hay países que tienen industrias musicales a partir de inventar una música que nadie conoce. Ese problema no lo tendría Cuba. Cuba tendría el problema de dar a conocer a nivel global algo que es infinito y que es una isla que ha producido una cantidad de géneros y de variantes musicales equivalente a un continente. Entonces nosotros tenemos el problema contrario y eso se llama cadena de valor. Entonces nosotros no es que no estemos dentro de la industria porque no completemos esa cadena de valor, sino que tenemos esa cadena de valor aquí adentro fragmentada. Tenemos todos los dispositivos puestos en la formación, pero, y ahí tiene que ver de algún modo cómo opera la economía naranja, después no tenemos quien coseche todo eso que hemos formado. Y tenemos dos variantes, o dejamos que nos los coseche otro, o nos preparamos para cosecharlo de la manera en que a nosotros nos interesa, para que nos dé réditos al artista y al país, que bastante falta le hace, y al mismo tiempo contribuya al desarrollo de esas manifestaciones. Porque cuando hablamos de industrias culturales, cuando hablamos de industria, inmediatamente estamos hablando de escala. Claro. O sea, no podemos hablar de industria si no hay un factor escala que es la masificación de aquello que se está produciendo. Y entonces, en esa zona de la masificación es donde nosotros tenemos mucho que aportar. ¿Por qué? Porque tenemos un arte muy poderoso, fundado en más de 60 años de un sistema robusto de enseñanza artística que tiene 38 escuelas en todo el país, y contamos el Instituto Superior, que a su vez tiene varias filiales. Y nosotros hemos forjado eso. Bueno, ¿qué ocurre? Que nosotros hemos forjado eso no con el fin de mercantilizarlo. Lo hemos construido con el fin de prestar un servicio a la población. Pero la vida nos ha dicho que los espacios que tenemos en Cuba no dan abasto para poner en circulación de manera eficiente todo el talento que estamos formando hace más de 60 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que nos lo coseche otro o lo cosechamos nosotros? Y claro que tiene una complejidad. Esto es un tema, también hay que decir que es muy nuevo en Cuba, porque nosotros tenemos el problema que no tiene nadie. Cuando un turista viene a Cuba, nosotros tenemos, por el modelo de sociedad que tenemos y al cual no vamos a renunciar, tenemos que regalar y vender un mismo producto en una misma unidad de tiempo, en un mismo lugar. Porque el cubano tiene que entrar por un precio democrático que pueda pagar con su salario
y eso lo vamos a seguir defendiendo cada vez más. Y el turista, si pagó la entrada de fuera, pues debió haberla pagado en otra moneda. Si la pagó desde aquí, ahí se te generan una cantidad de dificultades que ningún país la tiene. Porque en cualquier país del mundo la entrada vale lo que vale y si usted no lo tiene no puede ir. Tan sencillo como eso. Claro. Entonces nuestras condiciones son muy diferentes. En esas mismas condiciones tenemos que operar. Y claro que cuando uno se enfrenta a un tema nuevo, le empieza a hacer al futuro las preguntas que no le ha hecho el presente. Eso es típico cuando uno por ejemplo, cuando uno dice que va a entrar a los grandes circuitos de circulación de la música, todo el mundo pregunta, la primera pregunta es si eso no condicionará la creación. Por supuesto que la va a condicionar, pero cuando usted pregunta si la circulación a gran escala condicionará la creación, usted está partiendo del supuesto de que la no circulación no lo condiciona, lo cual es un error. Porque tanto condiciona la creación, la circulación a gran escala, como la no circulación a gran escala. Por el consumo. Una cosa la desarrolla y la homogeneiza de algún modo, porque la tiene que hacer llegar usted para que su gira sea rentable. Usted tiene que estar hoy en Francia y mañana en Noruega y pasado mañana tiene que estar en el Reino Unido, y son lenguas distintas, son culturas distintas, por lo tanto usted tiene que ofrecer un producto tan singular y al mismo tiempo tan global que pueda acaparar la atención de esas audiencias, donde nadie lo va a proteger, donde nadie le va a coger lástima, a donde solo usted podrá llegar si los espectadores de ese lugar meten la mano en el bolsillo o por ticketing, lo que sea, y compran una entrada. Entonces, claro que condiciona, claro que es complejo, pero ¿qué vamos a hacer? Nuestros artistas no vamos a privarlo también nosotros de lo que la globalización ya los priva, que es de estar en los grandes circuitos de circulación, o como consecuencia el bloqueo, que es poder cobrar en el país que siempre ha sido el mercado natural de nuestros músicos, que es los Estados Unidos, donde hoy nuestros músicos no pueden cobrar un peso. Bueno, no vamos a buscar alternativas, no vamos a buscar otros mercados, no vamos a buscar otros nichos de circulación que no sean los de las grandes corporaciones, Claro. que nos ponen condicionamiento. Hay casos de artistas que han sido condicionados políticamente para poder ingresar a una zona del mercado. Sí. Bueno, ese es el condicionamiento que nos debería molestar y contra el que deberíamos pelear. Es que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Y al mismo tiempo, como es un tema nuevo, es un tema donde no hay formación de competencias. Claro. ¿Quiénes son nuestros empresarios hoy? Personas de muy buena voluntad que han llegado a eso como consecuencia de un desarrollo personal y una necesidad institucional, y que hoy están ante la disyuntiva de hacer algo para lo cual no han sido formados desde la base. Porque en cualquier lugar del mundo esas competencias se forman desde la universidad o desde antes. Entonces eso es un área, nosotros no podemos querer tener una gran circulación si no tenemos una formación de competencia a ese mismo nivel. Y nosotros formamos a nuestros artistas al más alto nivel mundial, pero los que deben gestionar eso no están formados, no al más alto nivel, ni siquiera al más bajo nivel. Entonces, a eso es un tema que tenemos que resolver. Y es un tema que nos tenemos que asomar de manera progresiva, sin querer tener hoy los réditos que podremos tener dentro de 20 años si hacemos las cosas bien. Cultura para el pueblo, al alcance de todos. ¿Cómo se logra eso? Dejo esta pregunta sobre la mesa, pero los invito a ver el siguiente material. Los modos de crear, producir, distribuir y hasta disfrutar de los productos culturales se han modificado según el devenir del tiempo. Estamos hablando de procesos que están encadenados en una escala de industria. Allí configuramos productos culturales, bienes culturales, servicios culturales, y también se incluye la producción de software dentro, porque son industrias culturales y creativas. Otro académico cubano que aporta argumentos relacionados con la pertinencia en Cuba del desarrollo de industrias culturales y creativas es el doctor en ciencia Miguel Limia Daví. En el año 89 hizo un análisis en la última reunión de los ministros de Economía del CAME y con toda vehemencia y clarividencia demostró la necesidad que tenía el socialismo de organizar empresarialmente el fenómeno de la producción cultural para satisfacer las demandas espirituales crecientes de la población en el proceso histórico de la construcción del socialismo y para crear empleo, para mejorar la calidad de vida de las masas
y además para hacerle frente a la dominación transnacional del imperialismo. Las transformaciones tecnológicas y el impacto de los medios de comunicación tienen una marcada incidencia en las industrias culturales y creativas. Se logra buscar soluciones empresariales para valorizar el trabajo del creador, el trabajo del artista, el trabajo del artesano, de manera que se enlace valor con valor de uso. Que esto lleva investigación de mercado, investigación de consumo, investigación desde el punto de vista de inversiones económicas, etcétera, 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 etcétera. Incluso la investigación del impacto social que todo esto tiene. Se engloba la producción de libros, por ejemplo, se engloba la producción de espectáculos, se engloba la producción teatral, la producción artesanal. Bajo ese concepto se engloba el diseño, bajo ese concepto se engloba cualquier esfera de la creatividad humana en la que es tan versátil nuestra población. Hablamos de una actividad que abarca los ámbitos de la economía, la cultura y la tecnología, focalizándose en la importancia de los servicios y del contenido creativo. Sin embargo, a juicio de expertos, es un tema que debe tratarse con mayor profundidad. Industrias culturales y creativas no es un problema de una institución de cultura. O sea, las industrias culturales y creativas son productos globales que incluyen instituciones culturales que están en función directiva con respecto a los procesos que aquí se dan. Pero estos son procesos que se localizan en territorios determinados. O sea, esto es una cuestión de gestión de gobierno en los territorios, la creación o no, y la atención y la expansión de las industrias culturales. En Cuba, las industrias culturales y creativas son esenciales para el financiamiento de programas y proyectos culturales. Avanzar en ese sentido implica promover intercambios de saberes sobre el desarrollo de la economía. Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Antes de ver el material, dejaba sobre la mesa una pregunta. Cultura para el pueblo, al alcance de todos. ¿Basta con el empeño? ¿Cómo puede lograrse esto que se mantenga? Bueno, siguiendo un poco lo que antes de ver el material comentaba Jacomino. Aquí hay que hacer algunas acotaciones, ¿no?, importantes, y es que ante todo estamos ante un fenómeno que no es nuevo en el mundo, pero que para nosotros sí es un fenómeno nuevo, ¿no? Y es el hecho de que nuestro país hizo una revolución socialista para beneficiar a su pueblo, a la mayoría de ese pueblo, que no tenía, la primera condición es que no sabía en su mayoría leer y escribir. Y esa es una de las obras más importantes culturales que hizo esta revolución desde el punto de vista de la instrucción a su población. A partir de eso es importante entonces prever algo, y es que la revolución, el ideario de esta revolución forjado en todo el devenir de esa revolución que comenzó en el 68, pero que bueno, un poco tuvo un parteaguas importante en el 59 y que todavía continuamos. Ahora yo diría que estamos en un momento de revolución importantísimo, porque nos estamos enfrentando a problemáticas que nos exigen lo que aquí se ha planteado, cambios y revolucionar el pensamiento. Nuestra revolución no previó para nada en sus orígenes, y de hecho eso ha traído sus consecuencias, los que peinamos canas lo sabemos. Nunca pensó en la comercialización ni de la cultura ni del deporte. O sea, aquí costó mucho trabajo pensar en ponerle un precio a las entradas para ver un juego de pelota, que es el deporte nacional. Y también costó mucho trabajo tomar la decisión en su momento de cobrar un concierto porque eran gratuitos, porque la concepción de que ese arte, que no es cultura igual, yo siempre sigo insistiendo en lo mismo, para el disfrute de la población, para satisfacer sus necesidades subjetivas de recreación, cosa que también apuntaba Jorge, pero que el capitalismo la ha convertido también en una mercancía. No estaba en los supuestos del pensamiento revolucionario cubano que nos guió hasta los tiempos actuales. Por lo tanto, ahora hay que repensarse esas bases y repensárselas a la luz de cómo está el mundo, de las cuestiones que el mundo nos está imponiendo, y además de la realidad propia que tiene un país como Cuba, que hace una inversión importante en formar a un sujeto, pero que necesita una economía sostenible,
sustentable, que además de satisfacer al hombre en sus más amplias, digamos, necesidades subjetivas, también las tiene materiales, como diría Marx. Entonces, puede ser contradictorio que no busquemos un ajuste, económicamente hablando, para una sociedad que tiene precariedad económica en su base, ¿bien? Y, por otra parte, tiene aquí es como una especie de contrasentido. Tiene acceso a procesos que son prácticamente gratuitos, casi libres, y cuando no, entonces también viene el conflicto de por qué se cobra y toda esta otra dinámica económica. Por eso yo quiero cerrar esta parte de mi intervención, no extenderme, puntualizando la importancia que reviste que los que tienen o tenemos la tarea, y eso creo que no solamente es de los académicos, creo que es de los académicos, de los decisores políticos y los gestores en general, hay que pensar muy bien este fenómeno, porque como bien decía Jacomino, hay que formar a las personas, pero formarlas de manera correcta, sin perder el cenique. Un socialismo como el cubano tiene que pensar siempre en su pueblo. Y la otra cosa importante, que es una alerta que hay que tener siempre consciente, es que como estamos hablando de un mundo cultural, es un mundo simbólico y es un mundo ideológico. Y lo que está globalizada es una ideología, ya no es ni siquiera liberal, es neoliberal. Por tanto, domina el mercado y lo que trata es de cada vez más quitarle cuota de poder y de dominación al Estado. La pregunta es, ¿el Estado cubano es igual que otros estados capitalistas, incluyendo países en vías de desarrollo o latinoamericanos? Bien, esa es una buena pregunta. ¿El mundo empresarial cubano estatal o la gestión estatal cubana es como la de otros países? Entonces, ahí hay que aclarar todo esto y yo sí creo que lo que tenemos por delante es un esfuerzo extraordinario de estudiar esos fenómenos y atemperarlo a la realidad cubana sin, digamos, maniqueísmos. Y con eso me quería quedar. ¿Basta con el empeño de que la cultura esté al alcance de todos? No, a ver, una de las cosas que ha caracterizado a la Revolución Cubana es que la cultura ha estado siempre al alcance de todos. ¿Por qué? Porque hay una red de instituciones, probablemente no haya otros países con la cantidad de instituciones culturales per cápita que tiene este país, con más de 15.000 artistas profesionales subvencionados, con un gobierno que puede destinar una cifra millonaria para proteger a sus artistas subvencionados y por régimen de oferta y demanda durante 21 meses de pandemia. Hay que decir eso, hay que decir que el gobierno cubano no desamparó a sus artistas durante la pandemia. Estamos hablando de más de 23.000 artistas que tuvieron un salario, una protección, digamos. Y al mismo tiempo, ese es un concepto al que no vamos a renunciar, aun cuando tengamos que abrir un frente nuevo, una zona, para que lo que pueda ser redituable lo sea. Eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de proteger aquello que tiene un valor patrimonial, aquello que tiene un alto valor artístico y experimental, aquello que tiene una importancia comunitaria. Nosotros tenemos más de 100 bandas municipales de conciertos que no dependen de los avatares del mercado, ni dependerán. Tenemos 9 formaciones sinfónicas que no dependerán de los avatares del mercado, tenemos numerosos grupos de cámara, tenemos lujo que se pueden dar pocos países en desarrollo, varios conjuntos de música antigua, que nosotros decimos, bueno, si nosotros, ¿por qué tenemos que tener eso? Porque nos lo merecemos igual que cualquier otro país, y le corresponde, y nos corresponde proteger eso. Tenemos trovadores que tienen producción, tenemos agrupaciones de rumba que están protegidas, que tienen un salario y que no van a depender de los avatares del mercado, pero tenemos otra zona que además de tener muchas potencialidades, tiene el interés de comercializarse. Bueno, hay que abrir esa puerta, hay que tender esos puentes y hay que articular la infraestructura que eso necesita, porque ese es otro problema. Yo quisiera escuchar la opinión de Jorge al respecto. Vamos a dejarlo sobre la mesa. Vamos ahora a escuchar al gurú de Jatibonico. ¿Qué nos trae en esta emisión? Un reto es la creación del producto cultural e igual de fundamental su comercialización. La cultura es inversión en apariencia intangible, pero tan solo es posible mediante un costoso abasto. La misión es que ese gasto sea en el tiempo sostenible. Antes de ver al gurú,
Comentábamos sobre si bastaba con el empeño de llevar la cultura al pueblo. Jorge, además de esto, que quería escuchar tu criterio al respecto, te añado, ¿es la industria cultural mera economía? ¿O producen solo mercancías o también contenidos simbólicos? Mira, yo te digo, esa segunda parte que yo no estoy muy seguro que podamos abordarla con el tiempo que tenemos, porque creo que hay algunas cosas de las que tú planteaste en este acápite que tiene algunas aristas que pueden ser incluso muy polémicas, pero y tan actuales como que la gente la va a entender muy rápidamente. Los que hacemos música, los que programamos determinadas cosas y sobre todo la gente que consume. Y yo te digo, en las industrias culturales, yo la que conozco bastante bien, no mucho, pero es la música. Si los consumidores fundamentales de música en el mundo entero son la gente joven. Yo no te puedo decir, yo no soy un sociólogo, no sé si es entre los 19 y los 24, entre los 14 y los 21, pero indiscutiblemente los consumidores fundamentales de esa mercancía tan importante que al mismo tiempo, y ya te toca un poquito lo otro, efectivamente son mercancías que son portadoras en muchos casos de excelentes obras de arte, además de que otras son portadoras de bodrios y cosas impresentables, pero el problema está, como tú dices, basta con que tengamos el criterio de que hay que darle a la población toda esa cultura que estamos viendo. Estamos seguros que la gente que tiene 16, 17, 21 años, lo que pretenden consumir es lo que nosotros les estamos dando. Y creo que hay un reto mayor. Es decir, primero, el problema del mercado que hemos estado hablando aquí, de esos mercados transnacionales, es que no solo generan desde aquí hacia allá, desde que se produce hasta allá, sino de allá para acá. Es decir, hoy día la formación de los gustos, la formación de valores, pero sobre todo sin ir a meterse en demasiadas vericuetos de este tipo, en la moda más simple, en qué me gusta y qué no me gusta. Yo tengo un hijo que acaba de graduarse de la escuela de música y hemos vivido juntos desde que él nació, de manera que hemos oído mucha música juntos y él ha visto Moncada en todas partes. Ahora, yo sí estoy seguro que lo que a él le interesa como consumidor no solo no es lo que a mí me interesa, sino que posiblemente se dé de narices con muchas de las cosas que yo pienso que tengo que darle. Y esto es un problema porque primero hay un mercado interno, porque no se trata solo de los mercados de los grandes mercados internacionales. Hay un mercado y una circulación interna de productos culturales que no se pueden dejar de tener en cuenta. Y para eso están los centros culturales de arte y la Casa de la Música. Sigo hablando de la música. Sí, sí. Ahora, estamos nosotros, claro, hemos estudiado suficiente cómo hacer para que estas cosas que llegan, que conforman el gusto, que generan una moda, y creo que sería injusto que nosotros le pidamos a los jóvenes de hoy que no estén tan a la moda como quisimos estar nosotros. Yo no puedo pedirle hoy a mi hijo y a su novia que no les guste algo como a mí me gustaron los Beatles o Wind and Fire o Silvio Rodríguez. Entonces, este problema yo creo que tenemos que estudiar muy bien y esto no alcanza un cojandro la caja ni una mesa redonda completa. Porque aquí tenemos, en mi opinión, lo que es el centro neurálgico de por dónde podrían estar los tiros de nuestra industria musical, por lo menos. Hay que tener en cuenta que, bueno, primero, todo el mundo sabe que el gusto se construye. O sea, todo el mundo sabe que el gusto es una construcción artificial a partir de determinados aspectos que se sabe que pueden funcionar y por ahí se va generando un patrón de consumo. Y nosotros estamos frente a una
hegemonía cultural que no decidimos nosotros. Y que no solo no tiene los mismos intereses que los nuestros, sino que tiene intereses contrarios. Poner de moda lo que nos interesa que esté de moda. ¿Hasta dónde lo hacemos? Bueno, y eso trasciende mucho al organismo que produce la cultura artística y literaria. Y es por eso que decimos que hablar de industrias culturales en Cuba, y aquí me monto sobre lo que decía Víctor Fowler, es hablar de un sistema, de un ecosistema donde esa industria cultural tiene lugar. Porque usted no hace nada con perfeccionar o que con una empresa venda bien un producto si al final esa empresa va a vender el producto que se demanda, que no es otro que el resultante de la influencia del hegemón cultural. O sea, usted tiene que construir su propia hegemonía, usted tiene que ubicar en los espacios estelares lo que usted quiere, lo que usted cree que debe ser consumido y lo debe colocar adecuadamente, porque no es colocar solamente, hay que colocarlo con unas determinadas reglas de visualidad, con unas determinadas reglas, con una determinada exigencia epocal que te la dan hoy las redes sociales, que te la dan la manera del gráfico de televisión, cómo hay que hacer las cosas. Y esa es una gran pelea. O sea, vamos a reproducir la hegemonía cultural del imperio que nos adversa, o vamos a establecer nuestra propia hegemonía cultural. Yo creo que ahí han tocado algo importante. Para mí, de todo esto, creo que lo más fascinante es que es un proceso muy retador, porque lo primero que tenemos que es muy retador y tenemos que ser conscientes, si no, bueno, pues yo creo que sería un error graso, de que estamos justamente en una sociedad, en un momento histórico en Cuba y en el mundo entero, donde no por gusto se habla de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de los intangibles, justamente porque además reportan unos ingresos económicos sustanciales, aun cuando también sabemos que hay, sobre todo en la parte más individual, precariedad, porque también el sistema hegemónico mundial, como bien planteaba Jacomino, se encarga de que efectivamente te da la sensación de libertad creativa al individual, al sujeto digamos, solo, atomizado, porque además lo que le conviene. Y esas son cuestiones que tenemos que tener claras y no convertirlas en clichés, no convertirlas en discursos vacíos, no convertirlas en discursos de barricadas, sino en elementos a razonar con nuestra población, que es una población, una ciudadanía que es culta, que tiene cada vez más que tener criterios para conformarse, una resistencia cultural a eso que nos invade y, por supuesto, no estar en contra de un consumo de la música, de la literatura, de los videojuegos, de los seriados, por ejemplo, de la cinematografía, que venga de un mundo que efectivamente ahora mismo nosotros no podemos contrarrestar produciendo. Más bien lo estamos reproduciendo internamente. Lo que sucede es que hay que ir preparando. De ahí vienen otras instituciones, yo coincido en algunas cosas con Fowler, pero, por ejemplo, le va a tocar un papel importantísimo al sistema educacional, que es el que tiene que, paralelamente, coadyuvar en sus diferentes niveles de enseñanza a una formación de un sujeto crítico, de un sujeto no criticón, sino a un sujeto que tiene que saberse enfrentar a esa cultura. La hegemonía cultural aspira a un consumidor pasivo. Exacto. Y nosotros aspiramos a un receptor crítico. Exacto. Ahí tenemos otra vez el mismo problema. Vamos en contra de la corriente hegemónica. Exactamente. Sí, como mismo nos ocurre con lo que habíamos que también va a ir en contra, también va en contra de la nuestra, porque cuando le ponemos algo que va en contra de nuestras concepciones de género, de nuestras concepciones de racialidad o de etnicidad y todo lo demás, automáticamente la población cubana salta. Bien, o sea, se responde, busca los resortes de sus organizaciones sociales para decirte que está en contra o no le gusta este programa. Te dice abiertamente cuando no quiere consumir un informativo, cuando lo aburre, o sea, tenemos un sujeto crítico que hay que preparar para que sea crítico con lo que planteaba Jorge, la propia producción nacional y también esa que viene de extranjera y situarlo en qué puede pedir o no, e incluso digo que esto es una cuestión fascinante y con esto quiero cerrar, porque si algo está demandando de nosotros este gran fenómeno a que nos estamos enfrentando, y coincido con Jorge, de que no se puede agotar en una mesa, con un cuadrando la caja como tendrá que haber muchos más para todos prepararnos, para todos seguir dialogando y otras muchas figuras. Aquí hay una arista jurídica que no hemos tocado y que es importante, legislativa que no hemos tocado y que es importante. Yo sí creo que hay que tocar todo esto con mucha creatividad. Esa creatividad que justamente se está explotando como sistema
como forma de labor hay que desarrollarla entre nosotros para poder asumir esos retos, esos peligros, pero poderlo poner en sintonía con nuestro proyecto social. Hay una cosa que yo quisiera señalar, porque tal vez estamos hablando sobre todo, estamos yendo a los dos extremos, a la gran industria hegemónica y a la cosa de la defensa de nuestra diversidad, de las esencias. Ahora, Jacomino lo conoce, hemos estado incluso juntos en más de un tipo de mercado, de feria, que están apuntando hacia eso. Es decir, tampoco podemos ver, están la Sony Music y los Big Three de la industria discográfica y nuestras pobres potencialidades. Hay una cantidad de canales intermedios en los cuales se está trabajando mucho. Ha habido una política realmente agresiva por parte del Ministerio de Cultura y de nuestras autoridades de tratar de entrar en esos mercados que están más cercanos, que son mercados alternativos, la llamada world music, que en realidad empiezan a generar verdaderos conglomerados de buen arte y de música que además tiene su comercio. Es un nicho de mercado que no es pero está aquí. Sí, y por ahí creo que tenemos... El problema de los grandes mercados no nos afecta a nosotros nada más. Y hay alternativas. Yo creo, los voy a tener que interrumpir, yo creo que esto demuestra cuán diverso, cuán amplio es el tema, cuánto hay que seguir hablando, divulgando, investigando al respecto para saber hacia dónde vamos, hacia dónde va Cuba en tema de industrias culturales, cómo va a ser ese futuro, cómo también se va a apropiar del discurso del mundo. Así ponemos un punto final a nuestro programa de Cuadrando la Caja. Recuerde que no basta con interpretar, también es necesario transformar. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. 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 Corre, saca tu licencia y montate el Timbirichi. Aprovecha. Aprovecha.